Aquí, no solo contamos historias, te invitamos a vivir el miedo. Cada semana, nos adentramos en los rincones más oscuros de la mente humana y los lugares más aterradores del mundo. Si eres de los que disfrutan sintiendo un escalofrío por la espalda y no temes a lo desconocido, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes entregas. El inquilino silencioso. La primera noche, Mateo no le dio importancia. El sonido de su propio aire acondicionado zumbando en la pequeña habitación era suficiente para ahogar cualquier ruido de la calle, y estaba demasiado cansado para pensar en su nuevo vecino. Se había mudado a ese pequeño apartamento en el tercer piso para estar más cerca de su trabajo, un edificio antiguo con suelos de madera que crujían con cada paso, pero por el módico precio, bien valía la pena el sacrificio. La segunda noche, se preguntó si el apartamento de arriba estaba desocupado. No se escuchaba ni un solo paso, ni el arrastre de una silla, ni el murmullo de una televisión. A Mateo, que venía de una vida en un barrio ruidoso con sirenas constantes y vecinos que discutían a gritos, aquel silencio le resultaba tan extraño como fascinante. Se sintió afortunado, había encontrado un lugar tranquilo donde podría trabajar y descansar sin interrupciones. Sin embargo, a la tercera semana, el silencio dejó de ser una bendición y se convirtió en una obsesión. Subía la mirada, intentando adivinar dónde estaba el otro apartamento. Por la tarde, cuando llegaba del trabajo, miraba por la ventana, tratando de ver si había algún movimiento en la de arriba, pero las persianas estaban siempre bajadas. Empezó a preguntarse si el silencio era una forma de camuflaje, una estrategia. Se preguntó si su vecino era una persona mayor, alguien que apenas salía. Pero ni siquiera una persona de 90 años podría vivir sin hacer el más mínimo ruido. Una tarde, mientras subía las escaleras, vio una carta en el buzón de arriba. Tenía una dirección y un nombre, pero no podía ver más. El corazón le latió con fuerza. Se dio cuenta de que no había sido el único que había notado la extrañeza de su vecino. Un día, se encontró con una nota en la puerta del ascensor, que advertía sobre el excesivo ruido en las escaleras. Estaba firmada por el inquilino de arriba. La letra era pulcra, casi robótica. Mateo se sintió inquieto, no había visto a nadie. Empezó a hacer una rutina diaria, para intentar escuchar a su vecino. Por la mañana, antes de irse a trabajar, se quedaba un minuto de pie en la escalera, esperando escuchar un ruido, pero nada. Por la noche, se quedaba despierto, pegado a la pared, escuchando. A veces, oía un suave roce, casi un susurro. Pero luego nada, silencio total. Un silencio que le hacía preguntarse si el inquilino no estaba allí. O si lo estaba, pero no vivía como un ser humano. Una tarde, mientras estaba en el balcón, vio a una anciana que salía del portal y caminaba hacia la calle. Se le acercó, y con la excusa de preguntarle por una dirección, le preguntó por el inquilino del cuarto piso. La anciana, con una sonrisa, le dijo que el hombre se llamaba señor Smith, y que era un hombre muy reservado, pero un buen vecino. Que vivía allí desde hacía muchos años y que no se relacionaba con nadie. Él siempre se mantuvo a sí mismo, le dijo la anciana, pero siempre ha sido respetuoso y educado. Nunca lo vi hacer ruido. Mateo le dio las gracias y se fue a su apartamento, con el estómago revuelto. ¿Un buen vecino? ¿Un buen vecino que hacía sentir a la gente como si estuvieran en un cementerio? Unos días después, una noche de lluvia torrencial, se fue la luz. Mateo encendió la linterna del móvil, y se sintió aliviado. En la oscuridad, se escuchaban gritos y risas de los otros inquilinos. Se sentía más humano. En ese momento, pensó en el señor Smith. Se preguntó si estaba bien, si no se había caído o golpeado con algo. En un impulso, cogió su móvil y subió las escaleras hasta el cuarto piso. La puerta estaba cerrada, pero podía ver un débil resplandor por la rendija de la puerta. Era una luz de luna, que entraba por el pasillo. No tenía idea de por qué lo estaba haciendo, pero se arrodilló, y con el móvil en la mano, empezó a meter el dedo por la rendija, intentando ver si había algo dentro. No había nada. El piso estaba oscuro, y olía a polvo, como si estuviera desocupado. Se sintió tonto, pero la inquietud no lo abandonó. Al día siguiente,
Cuando volvió a casa, vio que el señor Smith había puesto una nota en su puerta. No me moleste, decía. Necesito silencio para concentrarme. Y la firma, una vez más, con la letra robótica. El corazón le latió con fuerza. La nota era un aviso. Un aviso de un hombre que sabía que Mateo había estado husmeando. La obsesión se volvió paranoia. Mateo empezó a vigilar la puerta del cuarto piso. Pasaba horas en el balcón, intentando ver a alguien salir o entrar. Un día, una señora de la limpieza que trabajaba en el edificio le dijo que el señor Smith la había despedido, porque el ruido de su aspiradora era insoportable. Y que, según ella, no había nada en la casa, solo un escritorio y una silla. Es un hombre muy extraño, le dijo la mujer. Casi no habla, y siempre tiene la mirada perdida, como si estuviera pensando en otra cosa. Una noche, cuando volvió a casa, la luz de su salón parpadeó. Y de la pared, escuchó un suave rasguño. Como si una rata estuviera caminando por dentro. Pero luego, un sonido diferente. Un chasquido, como un hueso que se rompe. Y luego, un silencio total. El miedo lo invadió. Se preguntó si su vecino era una persona que se escondía de algo. O si estaba haciendo algo ilegal. O si era un asesino en serie. Empezó a pensar que, quizás, el señor Smith era un monstruo, un depredador que se había camuflado en la ciudad, y que lo había notado. Que sabía que él, Mateo, era el único que había notado su silencio. Y que, en cualquier momento, podría venir a por él. Una noche, se armó de valor. Cogió la llave del buzón del señor Smith, que había conseguido, y abrió la puerta. Dentro, había una carta con el sello de un hospital psiquiátrico. La carta no tenía nombre ni dirección, solo un para el inquilino de arriba. La abrió y leyó la fecha, 20 años atrás. La carta era una notificación de alta, y en ella, se hablaba de un hombre llamado Peter Smith que había sido internado por un caso de esquizofrenia. Mateo, con el corazón en la garganta, siguió leyendo. Se mencionaba que Peter tenía un delirio de persecución, y que creía que una organización secreta lo estaba persiguiendo. Se dio cuenta de que el señor Smith no era un monstruo. Era un hombre con una enfermedad mental. Un hombre que creía que estaba siendo perseguido, y que el silencio era su única forma de sobrevivir. Se sintió mal, había juzgado a un hombre que estaba sufriendo. La semana siguiente, Mateo no pudo más. Decidió enfrentarse a él. Subió las escaleras, y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Silencio. Volvió a llamar, más fuerte. Y escuchó un susurro del otro lado de la puerta. ¿Quién eres?, preguntó una voz. Soy tu vecino, dijo Mateo, con la voz temblando. ¿Qué quieres?, preguntó la voz. Solo quiero saber si estás bien, dijo Mateo. Déjame en paz, dijo el señor Smith. Mateo se quedó en silencio. Luego, le dijo. No voy a dejarte en paz. Sé lo que te pasa. Sé por qué eres así. Y no me importa. Solo quiero ayudarte. Hubo un silencio. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, esperó. Y de repente, escuchó el sonido de una llave, que se abría en la cerradura. Y luego, la puerta se abrió. Allí estaba el señor Smith. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el pelo blanco y una barba desordenada. Tenía los ojos hundidos, y una mirada de desesperación. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones de deporte. Y tenía los brazos cubiertos de rasguños. ¿Qué quieres?, dijo, con voz quebrada. Solo quiero hablar, dijo Mateo, con la voz temblando. El señor Smith lo miró, y luego, con la mirada perdida, le dijo. Ven. Mateo entró al apartamento. El piso estaba vacío. Solo había un escritorio, una silla, y una pequeña cama en la esquina. Y en el centro de la habitación, una cámara de seguridad, que estaba apuntando a la puerta. Te veo todo el tiempo, dijo el señor Smith. Mateo se dio cuenta de que el señor Smith no era un monstruo. Era un hombre con miedo,
que había construido su propio mundo de silencios, y que estaba convencido de que, si alguien lo oía, lo encontrarían y lo matarían. Esa noche, Mateo y el señor Smith se sentaron a hablar. El señor Smith le contó su historia. Había trabajado en el ejército, en operaciones secretas, y un día, lo habían despedido. Había sido testigo de algo que no debía ver, y estaba convencido de que sus antiguos compañeros lo estaban persiguiendo. Ellos te ven, te oyen, en todas partes, dijo. En la calle, en la tienda, en el cine. Yo lo sé. Por eso vivo en silencio. Para que no me encuentren. Mateo, con los ojos húmedos, le dijo que no había nadie persiguiéndolo. Que lo habían despedido, y ya estaba. Pero el señor Smith no lo creyó. Están aquí, en el edificio, dijo. En los muros, en los techos. Incluso en el aire que respiramos. Mateo se dio cuenta de que el señor Smith no lo creía. Se dio cuenta de que no había forma de convencerlo. Se quedó en el apartamento con él, y le dio un vaso de agua. Le preguntó si tenía hambre, si quería algo de comer. Pero el señor Smith no quería nada. Solo quería silencio. Al día siguiente, la policía y el equipo de salud mental llegaron al apartamento. Mateo había llamado al 112, y les había contado todo. El señor Smith fue internado en un hospital, donde recibiría el tratamiento que necesitaba. Mateo, por su parte, se quedó en el apartamento. El silencio del cuarto piso era ahora más ruidoso que nunca. El silencio era un eco, un recordatorio de un hombre que había sido silenciado por su propia mente. Un hombre que había vivido en la oscuridad, en el miedo, y que había construido su propio infierno. La llamada perdida. El teléfono de mesa de Andrea empezó a vibrar a las 3 de la madrugada. El sonido, extraño y olvidado en la quietud de la noche, la despertó. Era un teléfono antiguo, un recuerdo de la casa de su abuela, que solo estaba ahí por el simple apego al pasado. Estiró el brazo y descolgó en la oscuridad. No había nadie al otro lado. Solo un zumbido estático, el sonido muerto de una línea vacía. Lo acercó al oído, extrañada, y en la quietud de la casa, el ruido blanco le pareció casi una respiración. El sonido era tan denso, tan cargado, que no parecía venir solo del auricular, sino del aire mismo. Colgó el auricular. El zumbido se detuvo. Pero la sensación de que el aire estaba pesado y vibrante se quedó. La noche parecía más oscura y la casa más silenciosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió la linterna del móvil, y la luz se rompió en la oscuridad. Se levantó, con los pies descalzos sobre la fría madera, y se asomó al pasillo. La casa estaba tranquila, inerte, pero la sensación de la estática en el aire seguía ahí, un eco que no se iba. Volvió a la cama, intentando convencerse de que era una tontería. Se tumbó, cerró los ojos y se obligó a respirar hondo. Y entonces lo escuchó. Un sonido lejano, casi imperceptible. Una voz. Un susurro ininteligible, que parecía venir del salón. Andrea se sentó de golpe, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. El eco del susurro se desvaneció, dejando un silencio denso. Se levantó de nuevo, ahora con los pies más firmes, y caminó lentamente por el pasillo hacia el salón. El salón estaba en penumbra, solo la luz de la luna que se filtraba por la ventana le daba un tono grisáceo. La voz había desaparecido. Pero en ese momento, el teléfono de la mesa en el salón, idéntico al de su habitación, comenzó a vibrar. No era una llamada entrante. Era el sonido que se oye al descolgar, una sutil vibración. Y la voz. El susurro. Andrea se quedó inmóvil. El terror la paralizó. Un golpe de realidad se le clavó en el pecho. ¿Cómo era posible? La llamada no era de fuera. Era de la casa. Era la casa, que hablaba. Con el corazón latiéndole a mil, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta principal. La cerradura, oxidada, chirrió al intentar girarla. Empujó con fuerza, pero la puerta no se abría. El teléfono de la habitación volvió a vibrar, esta vez más fuerte.
un tono agudo y largo que llenó la casa. Andrea corrió de vuelta, agarró el teléfono y lo tiró contra la pared. Se hizo añicos, pero el sonido de la llamada siguió, ahora proveniente de todas partes. Se sentó en el suelo, las lágrimas le caían por la cara, mientras la llamada insistía. La casa la llamaba. De repente, el sonido se detuvo. Un silencio total. Un silencio que era peor que el ruido. Y luego, del teléfono en el suelo, del aparato roto, escuchó una voz. Una voz metálica, sin emoción. Un largo suspiro que parecía venir de un lugar muy, muy lejano. Como si la casa entera estuviera respirando. Y luego, nada. Silencio. El pueblo que sonríe. El 12 de marzo de 2025, el periodista Lucas Herrera llegó a Opes Rest, un pueblo rural de Carolina del Norte que no figuraba en ningún mapa turístico. Su tarea era cubrir la historia de la celebración del sol, una tradición local que supuestamente databa de la época de los primeros colonos. Desde el primer momento, el lugar se sintió extraño. La carretera de entrada era estrecha y sinuosa, flanqueada por viejos robles que proyectaban sombras largas y retorcidas. El pueblo en sí consistía en una única calle principal, un puñado de casas de madera con porches y un granero. Lo más notable, sin embargo, eran sus habitantes. Todos y cada uno de ellos, sin excepción, llevaban una sonrisa en el rostro. Era una sonrisa amplia, casi dolorosa, que no llegaba a los ojos. Una mueca constante, inmóvil. La primera persona que vio fue una anciana en un porche. Saludó con la mano y la sonrisa no se le movió un ápice. Luego, un hombre que cortaba leña, su rostro bañado en sudor, pero con la misma sonrisa inmutable. La sonrisa de los niños que jugaban en la calle era la más inquietante. No había alegría en sus ojos, solo una extraña fijeza. Lucas se registró en el único motel del pueblo, el Refugio del Viajero, y la dueña, la señora Gabel, le recibió con una sonrisa tan grande que sus mejillas se arrugaban hasta casi cerrarle los ojos. La sonrisa no cambiaba mientras le mostraba la habitación, ni al entregarle la llave. En su cara, parecía una máscara de porcelana. La primera noche, Lucas no pudo dormir. El silencio del pueblo era pesado, casi opresivo. Era como si no se atrevieran a respirar demasiado fuerte. Mirando por la ventana, vio a una mujer en el porche de su casa. Su rostro estaba en las sombras, pero la luz del farol de la calle iluminaba su sonrisa. Se quedó ahí, inmóvil, mirando a la nada, sonriendo en la oscuridad. Lucas sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El segundo día, decidió investigar. Deambuló por el pueblo, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que no sonriera. Pero era inútil. Los hombres en el almacén, las mujeres en la iglesia, todos con la misma sonrisa congelada. Al visitar la biblioteca, notó que todos los libros sobre la historia del pueblo habían sido retirados. La bibliotecaria, una mujer joven con un rostro ovalado y una sonrisa que parecía dibujada con un lápiz, lo miró fijamente. Se ofreció a ayudarle a encontrar un libro de cocina, pero no le devolvió la mirada ni un segundo. Lucas comenzó a buscar respuestas en su ordenador portátil, conectándose a la red del motel. Buscó noticias antiguas sobre Opes Rest, pero la información era escasa. Encontró un viejo artículo de un periódico de 1978 que hablaba sobre una misteriosa epidemia de tristeza que había afectado al pueblo. El artículo terminaba con la noticia de que un nuevo movimiento de fe había llegado para ayudarles. Después de esa fecha, no había más noticias sobre el pueblo, hasta el artículo de la celebración del sol. La sonrisa era la respuesta a la tristeza. Al tercer día, Lucas empezó a sentir una extraña sensación de fatiga. Le dolía el cuerpo y le costaba mantener los ojos abiertos. La sonrisa de la gente le parecía ahora una burla, una farsa. Un día, mientras estaba en el porche del motel, vio a un niño llorando en la calle. Un hombre se acercó a él, y en su cara, la sonrisa seguía ahí, inmutable. El hombre le puso la mano en la espalda al niño y lo llevó a un lado. El niño seguía llorando, pero cuando levantó la cara, la sonrisa se le había dibujado en los labios. Una sonrisa que no venía del corazón.
La noche del 15 de marzo, mientras Lucas dormía, una fuerte lluvia despertó al pueblo. Se levantó y fue a la ventana. Vio a una mujer, de pie en la calle, mirando hacia la luna. Estaba lloviendo, pero no se movía. Su rostro era una máscara de porcelana en la que la sonrisa era la única expresión. Lucas se sintió atrapado, como si el pueblo no quisiera que se fuera. Se sintió como si fuera parte de la farsa. El día de la celebración del sol, el 16 de marzo, amaneció con un cielo nublado y una sensación de humedad en el aire. Los habitantes se reunieron en la plaza del pueblo. Todos con sus caras pintadas de blanco y sus sonrisas rojas, como si fueran payasos. La celebración no era alegre, era una ceremonia solemne y silenciosa. En el centro de la plaza, había un gran círculo de piedra con un altar en el centro. La ceremonia comenzó. El alcalde, un hombre de unos 60 años con una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a partir la cara, subió al altar. La gente miraba hacia él con una devoción fanática. El silencio era total. Lucas, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de lo que estaba pasando. No era una celebración. Era un ritual. Un ritual para mantener a raya la tristeza. De repente, un grito rompió el silencio. El grito venía de la multitud. Lucas, con el corazón latiendo con fuerza, miró y vio a una mujer en el suelo, con el rostro convulsionado por una tristeza tan profunda que la sonrisa se le había desvanecido. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor insoportable. Los habitantes del pueblo se apartaron de ella, como si estuviera infectada. Lucas se dio cuenta de lo que pasaba. La sonrisa no era una expresión de felicidad. Era una protección. Un conjuro contra la tristeza. El movimiento de fe de 1978 había prometido la felicidad. Pero el precio era la renuncia a todas las demás emociones. La tristeza era un veneno que el pueblo había aprendido a evitar. Mientras Lucas corría hacia el lugar, el alcalde y 2 hombres más se llevaron a la mujer. No la llevaron a un hospital. La llevaron al granero. Lucas, con el corazón en la garganta, siguió a la multitud, hasta que el granero se abrió. Allí, dentro, había decenas de personas, con los ojos vacíos, con los rostros cubiertos por la misma sonrisa congelada. Era un infierno de almas vacías, de rostros sin vida. La mujer, que había intentado escapar de la tristeza, ahora estaba atrapada en un mundo de sonrisas vacías. Y Lucas, que había venido a escribir una historia, se dio cuenta de que no había forma de salir del pueblo. La sonrisa de Opes Rest era una trampa. Una trampa para la tristeza, una trampa para la humanidad. Y ahora, Lucas era parte de ella. El coleccionista de recuerdos. Nueva Orleans, 18 de agosto de 2025. El 18 de agosto de 2025, el historiador Patrick Miller, de 54 años, abrió una caja de madera podrida en el húmedo sótano de su casa en el barrio de Garden District de Nueva Orleans. Llevaba meses investigando la desaparición del teniente coronel Alistair Finch, un oficial de la Segunda Guerra Mundial que había servido en Europa y había regresado a la ciudad en 1946. Su investigación lo había llevado a una casa abandonada en las afueras, un lugar que se decía estaba encantado, y en su interior había encontrado la caja. La abrió con cuidado y de su interior sacó un diario, encuadernado en cuero. El diario tenía un nombre, el teniente Albert Davis. Las hojas de papel eran de color amarillo oscuro y se deshacían con el tacto, pero la escritura era legible, y relataba la historia de un hombre que había sido un héroe de guerra, pero que había regresado a casa con una carga emocional. La historia de Davis era la de un hombre atormentado por las cosas que había visto, pero no por las que había hecho. El diario hablaba de un objeto, un recuerdo que Davis y Finn habían traído de Alemania, algo que habían encontrado en un sótano secreto, y que tenía el poder de recoger las emociones de las personas. Davis y Finn habían sido testigos de las atrocidades que se habían cometido durante la guerra, y el objeto, una especie de máquina o dispositivo, era capaz de grabar y reproducir los sentimientos de las personas. La caja contenía el diario, cartas que Finn había escrito a Davis, y un pequeño aparato que parecía un metrónomo antiguo, un péndulo de metal con un pequeño cristal en el centro.
El péndulo, al balancearse de un lado a otro, hacía un suave tic-tac. Patrick, que había creído que el objeto era una especie de máquina de guerra, se dio cuenta de que no era así. Era un objeto personal, algo que Finn y Davis habían traído a casa para recordar lo que habían perdido, pero también para recordar lo que habían ganado. El objeto no era un arma. Era un coleccionista de recuerdos. El metrónomo era un objeto pequeño, del tamaño de un reloj de bolsillo, que pendía de una cadena de plata. Tenía una esfera de reloj en la que se podía ver un pequeño péndulo que se balanceaba de un lado a otro, con un cristal en el centro. El cristal, de color azul pálido, parecía emitir un suave resplandor. Una noche, mientras estaba en su estudio, Patrick encendió el péndulo. El tic-tac, un sonido suave y constante, llenó la habitación. Al mismo tiempo, el cristal azul empezó a brillar con un resplandor más intenso. Patrick, sintiendo una extraña sensación de melancolía, se dio cuenta de que el péndulo había absorbido el miedo y la tristeza que había sentido al leer el diario de Davis. El miedo no era de él. Era de un hombre, el teniente coronel Finch, que había sido atormentado por las cosas que había visto en la guerra. La tristeza era la de un hombre que había perdido a su familia en los bombardeos. El péndulo estaba absorbiendo los sentimientos. Unos días después, Patrick se encontró en la calle con una anciana. Su rostro era un reflejo de tristeza y angustia. Al pasar, el péndulo empezó a vibrar, y el cristal se volvió de color azul oscuro. La tristeza de la anciana era tan profunda que el péndulo estaba absorbiendo su dolor. Patrick, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el péndulo no solo absorbía los sentimientos. Los guardaba, los coleccionaba. Y un día, se daría la vuelta y soltaría todo el dolor. Una noche, cuando Patrick estaba en su estudio, el péndulo empezó a balancearse por sí solo. El cristal, de color azul oscuro, se volvió negro. El sonido del tic-tac se hizo más fuerte. Patrick, sintiendo una extraña sensación de terror, se dio cuenta de que el péndulo había absorbido el miedo y el dolor de todas las personas que había conocido. Y ahora, el dolor era demasiado grande. El péndulo, al balancearse, hizo un sonido fuerte y resonante. Y de repente, el cristal se rompió. Los sentimientos, el dolor, el miedo, la tristeza, todo salió de golpe. Patrick, sintiendo una extraña sensación de vacío, se dio cuenta de que su mente, su alma, estaba siendo vaciada. Los sentimientos no eran suyos, eran de otras personas. Eran sentimientos que había coleccionado, que había guardado, que había alimentado. Y ahora, los sentimientos estaban libres. Patrick, con la mente vacía, sintió un terror que no era suyo. El terror de un hombre que había sido perseguido, el terror de una mujer que había sido violada, el terror de un niño que había sido abandonado. El 12 de septiembre de 2025, un vecino encontró a Patrick Miller en su estudio, con el rostro pálido y los ojos vacíos. El péndulo, que había estado sobre la mesa, había desaparecido. La policía no encontró ninguna pista, y el caso fue cerrado. El péndulo, que había sido el coleccionista de recuerdos, ahora era un depredador, buscando nuevos sentimientos que coleccionar, un objeto que había sido liberado de su prisión, y que ahora deambulaba por la ciudad, buscando almas que vaciar. La casa de los susurros. Boston, 15 de septiembre de 2025. El 15 de septiembre de 2025, la joven escritora Clara Jensen, de 27 años, se mudó a la casa de su tía abuela en el barrio de Beacon Hill en Boston. La casa, un edificio victoriano antiguo con una fachada de ladrillo rojo, era un regalo que Clara había aceptado con recelo. El lugar tenía un aire lúgubre, como si un secreto se escondiera detrás de sus gruesos muros. Su tía abuela, una mujer solitaria y excéntrica, había vivido y muerto allí. Clara, que buscaba un lugar tranquilo para trabajar en su nueva novela, se sintió aliviada de estar sola. Sin embargo, pronto notó que la casa tenía un sonido constante, un zumbido apenas perceptible que la seguía de habitación en habitación. Al principio pensó que era la edad del edificio, las viejas tuberías o el sistema de calefacción. Pero el sonido no se parecía a nada de eso. Era un zumbido eléctrico, un sutil zumbido de fondo, casi como un murmullo.
Una tarde, mientras estaba en la cocina, el sonido se hizo más fuerte. Clara se acercó a la pared y, con un destornillador, levantó una pieza de la pared. Lo que vio la dejó sin aliento. Había un pequeño dispositivo, un micrófono del tamaño de un pulgar, conectado a un cable que corría por la pared. Lo retiró con un escalofrío que le recorrió el cuerpo. En los días siguientes, la búsqueda de más micrófonos se convirtió en una obsesión. Los encontró en el techo del dormitorio, en la base de la chimenea del salón, detrás de los libros de la estantería del estudio. La casa, en la que creía estar sola, estaba vigilada. La habían espiado, durante años. El miedo se apoderó de ella. Una noche, mientras estaba en la cama, el sonido se hizo más fuerte. Venía de debajo de la cama. Se asomó, con el corazón latiendo con fuerza, y vio una caja de metal con una cinta de casete dentro. La caja, con una pequeña luz roja que parpadeaba, parecía estar grabando. La abrió y sacó la cinta. En la cinta, el nombre de su tía abuela estaba escrito. Clara, con las manos temblorosas, colocó la cinta en un viejo reproductor de casetes que había encontrado en el ático. El sonido de un susurro llenó la habitación. Era la voz de su tía abuela. Pero no era una conversación. Eran susurros de la vida cotidiana. Los susurros de su tía abuela mientras hablaba con su perro, mientras se reía sola, mientras se lamentaba. El susurro no se detuvo. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que su tía abuela no había estado sola. Alguien la había estado escuchando. Alguien había estado coleccionando los susurros de su vida. La búsqueda de los micrófonos se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada vez que encontraba uno, sentía que estaba más cerca de la verdad. En una pared, encontró una nota con el nombre de un hombre, el hombre de los susurros. Y una fecha, 15 de septiembre de 2025. El mismo día en el que se había mudado. Se sintió como si una trampa se cerrara sobre ella. Clara, que había venido a la casa buscando tranquilidad, se había encontrado con una pesadilla. Una pesadilla en la que los susurros del pasado se volvían una amenaza en el presente. Una noche, mientras intentaba dormir, el sonido de los susurros se hizo más fuerte. Venía de la pared, de todas partes. Y entre el murmullo, escuchó su propio nombre. ¿Clara? El susurro era suave, pero claro. ¿Clara? El miedo la invadió. Se dio cuenta de que no estaba sola en la casa. Los micrófonos no habían sido colocados por su tía abuela. Alguien los había puesto ahí. Y ese alguien estaba en la casa. Estaba escuchando, esperando. Corrió por la casa, buscando una salida. La puerta delantera estaba cerrada con llave. La ventana de la cocina no se abría. Estaba atrapada. Y de la pared, el susurro se hizo más fuerte. Y luego, una risa. Una risa que le dio escalofríos. No era una risa alegre. Era una risa que sonaba a malicia. El 20 de septiembre de 2025, el vecino de Clara la encontró en el sofá, con los ojos vacíos, el rostro pálido. La policía no encontró nada. La casa, sin embargo, ahora estaba en venta, y nadie se atrevía a comprarla. El misterio de la casa de los susurros seguía sin resolverse. Si estas historias te han hecho sentir algo, es porque el verdadero terror está más cerca de lo que crees. Si te atreves a más, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo video. Con esto, nuestra sesión de relatos de hoy llega a su fin. Espero que te hayan gustado. Recuerda, a veces, la oscuridad es el único lugar donde podemos encontrar la verdadera luz.